les damos la bienvenida y ya vamos a dar inicio a este ciclo de conferencias que se realiza en el marco de la exposición Nuestros Cuerpos, Nuestras Vidas, 4 décadas por el derecho a decidir en México, que se presenta aquí en el Museo de Memoria y Tolerancia. Un lugar emblemático que además nos parece muy importante que estos temas los estemos analizando en este espacio. Y bueno, pues hoy la mesa es titulada Discriminación, Derechos Humanos y Aborto, y nos acompañan Luis González Plasencia, Hilda Telles y Jacqueline Loatz, que ellos van a ser nuestros presentadores. Y para dar inicio, le voy a dar la palabra a Luis, ¿no? Hicimos con el caballero. Luis, ¿a quién quieres? El caballeroso y al final. Sí. ¿No? Sí. Bueno, entonces ya nos pusimos de acuerdo. Vamos a comenzar con Jacqueline Loatz Tapia. Jacqueline ha trabajado en diversas organizaciones no gubernamentales en temas de derechos humanos, en las comunidades eclesiales de base del Distrito Federal. Fue fundadora del Partido México Posible, donde se desempeñó como presidenta nacional de la Comisión Autónoma de Contraloría y Transparencia. Fue candidata a delegada en Coyoacán en el 2003 y bueno, ha sido fundadora también de otras organizaciones como Alianza Cívica, Propuesta Cívica, y también ha colaborado en diversas organizaciones. Y bueno, ella tiene toda una amplia trayectoria y trabajo en el tema de derechos humanos y actualmente es presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Distrito Federal, COPRED. Entonces, le damos la bienvenida a Jacqueline y tienes la palabra. Muchas gracias, Aide, Hilda, Luis, qué gusto estar acá en la mesa. A todas y todos ustedes, muchas gracias por la invitación. Consuelo, muchísimas gracias, que además es parte de la Asamblea Consultiva del Consejo. Muchas gracias. Trataré de hacer varias cosas a la vez, hablar por el micrófono, pasar el PowerPoint y leer lo que tenga que hacer. Luego no soy muy hábil para este tipo de cosas, pero haré mi mejor esfuerzo. Me gustaría como empezar la participación de hoy poniendo en la mesa un poco de historia y un poco de antecedentes. Yo estoy cierta que mucho de esto se ha conversado durante todas estas mesas. Tuve la oportunidad por la mañana de ver 2 de ellas, ¿no? Pero bueno, sí es importante como retomar esta parte de recordarnos continuamente que es una acción afirmativa que fortalece el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y que nos empodera para tomar decisiones sobre nuestra vida y sobre nuestras opciones de nuestro propio desarrollo. En ese sentido, pues, la línea de lo que ha hecho el gobierno de la ciudad, el programa para la interrupción legal del embarazo, y sigue en esta visión y este reto hacia adelante que tiene que ver precisamente con cómo tenemos que instrumentar las condiciones que nos permitan que efectivamente las mujeres podamos decidir. La reforma del Código de Procedimientos Penal es una herramienta que nos llevó a toda esta normatividad en la Secretaría de Salud, es decir, una norma penal nos hizo poder modificar la política pública en la Ciudad de México. Pero no nos podemos imaginar como un hecho aislado solamente la modificación al Código Penal. La verdad es que hay que reconocer que se fueron agrupando varios diseños dentro del gobierno de la ciudad, como fue la ley para erradicar la violencia entre las mujeres, como fue el presupuesto con equidad de género. Es decir, no es una acción aislada que se da, sino es una serie de modificaciones legislativas,
de política pública y presupuestaria que acompañan esta decisión. Entonces, bueno, me parece importante como traer esto a la mesa para que se vea cómo ha sido pues una conducción avanzada en ese sentido. La siguiente parte es que me gustaría que nos imagináramos, ¿no? Y es el sentido de este ejercicio que quiero que hagamos ahorita, cómo son las mujeres que han podido ejercer este derecho, ¿no? Hay una serie de datos duros, de datos estadísticos, ¿no? Más de 91,000 mujeres que han sido atendidas en la interrupción del embarazo, donde nos dice que tienen estudios de preparatoria, de secundaria, las que se lo han hecho. Pero no es cuestión de números, no es cuestión de números que se convierten en estadísticas, sino me parece que es cuestión de un perfil, ¿no? Es esto lo que los invito ahora, a que tengamos en la mente para poder entender el problema de estigma y de discriminación que veremos más adelante, es que nos imaginemos a esas mujeres que están acá, pues, ¿no? Que son las que han acudido a ser sujetas de este derecho, ¿no? Son mujeres urbanas, mujeres entre 18 y 25 años, ¿no? Yo cuando hacía esta cuenta recordaba, bueno, yo a los 18 y 25 años, cuando tenía 18 y 25 años, pues por supuesto que no tenía yo acceso a una ley como esta, ¿no? Lo que nos hace pensar que muchas de estas mujeres, pensando en las mujeres de secundaria, ¿no? Pues son mujeres que han crecido ya con una legislación, ¿no? Que ya las arropa y que les da este tipo de facilidades. Simplemente, bueno, si pensamos en 4 años atrás, pues estas chicas seguramente estaban en primaria y cuando empezaron a ejercer sus derechos reproductivos, se encontraron con que ya había todo un marco que las arropaba y que les daba esa garantía, ¿no? Entonces, ese son el tipo de mujeres, muchas de ellas, el 46% tienen pareja, y eso también nos habla de los varones, ¿no? Es decir, no solamente nos está hablando de las mujeres, sino no sabemos, ese dato no lo tenemos, no sabemos si ellas le preguntan a su pareja o no, si es una decisión en pareja o no, eso no lo sabemos, pero por lo menos podemos intuir que el hecho de tener una pareja no es una limitante para ellas para poder tomar esta decisión. Muchas de ellas también nos dicen estos mismos datos, ¿no? Que el 33% de las usuarias no tienen hijos, sin embargo el 29% tienen entre 1 o 2 hijos, ¿no? Entonces esto también nos está hablando de un cambio y de un avance hacia el concepto de familia, ¿no? Es decir, cómo las mujeres nos estamos imaginando ahora todo el tema que tiene que ver con la planificación familiar. Entonces, bueno, estas son más bien las mujeres que han hecho ejercer sus derechos. Desde el COPRED hemos distinguido 2 elementos que dificultan que las mujeres puedan hacer el acceso a la ILE. La primera tiene que ver con todo el tipo relacionado con las necesidades de eficientar el programa que lo hace operativo. Por eso es que yo decía al principio que era muy importante recordar que esta modificación penal lo que hace es que la Secretaría de Salud norme toda una normatividad, instrumente administrativamente y pueda efectivamente garantizar el derecho. Entonces, por un lado, nosotros lo que identificamos es que uno de los impedimentos está colocado precisamente ahí. Ojo, no me refiero a la atención, sino de lo que estoy hablando es a la armonización de instrumentar efectivamente el acceso. Y un buen ejemplo de esto decíamos que, por ejemplo, no se presta estos servicios en todas las delegaciones, ni siquiera en todos los hospitales. La otra parte, ahorita voy a profundizar un poco más en eso, y lo otro es la parte central, que esto tiene que ver con los relacionados con una cultura de inequidad y de discriminación que impide efectivamente que las mujeres nos podamos empoderar para el ejercicio de este derecho.
En la parte de infraestructura, lo que nosotros hemos encontrado, y solamente lo traemos a la mesa, es que las medidas que avanzan en los criterios y en la eficiencia de aceptabilidad para garantizar el derecho, por un lado lo que hemos encontrado es que se han reducido el número de hospitales donde se podía ejercer este derecho. Es decir, teníamos inicialmente 19, ahora tenemos 13. Sí tiene que ver mucho en un tema presupuestario. A nosotros lo que hemos encontrado es que no ha crecido el presupuesto en el programa. Hay que meterle más dinero, porque si analizamos cómo exponencialmente las mujeres nos hemos acercado a este acceso, proporcionalmente las 91,000 mujeres con el presupuesto nos quedamos abajo. Es decir, si hay una clara reducción o por lo menos no incremento en el presupuesto que necesita la Secretaría para seguir garantizando este derecho. Y por otro lado, encontramos en datos que nos dieron, bueno, que solamente 25 médicos están autorizados para aplicar el procedimiento, 21 de ellos enfermeras y 19 trabajadoras sociales. Nos parece muy bajo, nos parece realmente muy, muy bajo. Entonces, claro, una mujer que vive en Iztapalapa, en la delegación, en la colonia campesina, si ahí no hay una clínica, ¿no?, pues a lo mejor esto desestima su interés efectivamente a hacerse, a poder ejercer de su derecho. La otra, que es la que al Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que la vemos y que es la que tiene que ver pues en esta segunda parte, es efectivamente que es una situación muchísimo más compleja de atender, porque tiene que ver con la erradicación de las prácticas que limitan a las mujeres para tomar decisiones en diferentes ámbitos de su vida. Estas limitaciones son de diversas naturalezas, lo veremos más adelante, pero en general tienen que ver con las restricciones sociales que no nos consideran a las mujeres como sujetos de derecho y que nos marginan y nos excluyen en la toma de decisiones. Es decir, no estamos hablando de las instituciones de gobierno, estamos hablando de la ciudadanía, estamos hablando de las personas, de las pares con las que convivimos. Y desde ahí lo que estamos viendo, bueno, es que las mujeres sufren discriminación en lo relativo a esta toma de decisión, porque a pesar de los evidentes avances, sigue siendo considerado como una práctica moralmente condenable. También porque el ejercicio de la sexualidad plena sigue siendo un tema difícil de abordar en lo familiar, en lo social y especialmente en el caso de las mujeres. Yo les pedía que cuando hablábamos de estos datos de 18 años, 24 años, nos imagináramos a esas mujeres, porque yo quiero que ahorita nos empecemos a imaginar cuál es ese perfil de esas mujeres que no han podido ejercer ese derecho aunque han querido, ¿no? Esa formación que traen no les ha permitido, ese entorno social que traen no se les ha permitido, aunque ahí está la ley, aunque ya dejó de ser un crimen, ya dejó de ser un delito, de todas maneras muchas de ellas no se siguen acercando por este estigma social que hay en las mujeres. Hay un estudio muy interesante del cual voy a hacer alusión brevemente. Ellos hacen una comparación muy interesante entre el VIH-Sida y la ILE, ¿no? Platicaba hace poco con la directora de la Clínica Condesa y me decía que una razón de mucho peso por la cual los hombres y las mujeres no se hacen la prueba del VIH es por el estigma, porque dicen, no, porque si sale positivo, ¿no?, socialmente me van a etiquetar, y por eso no se lo hacen. Es profundamente grave. Se toca ahí un poco el tema cuando estas mujeres que no son de este perfil, que no caen en estas 91 que se lo han hecho, ¿no?,
por qué no se lo han hecho, si es que eso hubiera sido su intención. Y lo que encontramos ahí es que hay un impacto negativo de sí mismas y en la sociedad para ser estigmatizadas. Hay tres maneras de visualizar este estigma social. Uno es lo que se ha llamado el estigma percibido. Este tiene que ver, se define el grado en que las personas creen que la mayoría de los demás las van a devaluar o las van a discriminar. Es decir, es lo que yo creo, es un estigma del cual yo me cargo, ¿no? Yo misma me lo creo por lo que he visto. Y entonces, ese estigma lo que me hace a mí es no arriesgarme a hacérmelo por el miedo de lo que puede pasar. Ni siquiera ha pasado. Es lo que van a pensar de mí, lo que mis amigas van a pensar de mí, lo que mi pareja va a pensar de mí, lo que mi familia va a pensar de mí. Entonces, lo primero que se tienen que enfrentar es a echarse para adelante, ¿no? Y pasar este primer estigma que está en la percepción que yo tengo de lo que los otros o las otras van a pensar de mí. La segunda es la real, es la que tiene que ver precisamente con el estigma experimentado. Es decir, sí, efectivamente, ¿no? El hacérselo a lo que los ha llevado es a que les digan frases como asesina, mala, anormal, Dios te va a castigar. Si el mismo estudio dice que si alguna de estas mujeres tiempo pasado tuviesen cáncer o cualquier otra enfermedad, ¿no? Les dicen, claro, es que, pues, ¿te acuerdas que te hiciste el aborto? Pues fue por eso, ¿no? O por alguna otra manera no se vuelven a embarazar, es que te hiciste un primero y claro. Entonces, realmente sí lo sufren, sí lo padecen, sí socialmente, ¿no? Sigue construyéndose este estigma alrededor de las mujeres. Lo que es muy interesante acá es que tanto en el primero, en el estigma de la percepción, es que las mujeres nos volvemos profundamente valientes, pues, ¿no? Y es dar el paso. O sea, no solamente es dar el paso de ir a la clínica e írmelo a hacer, sino es realmente este paso social que las llena de valor. Y dicen en el estudio, cuando les preguntaban a las mujeres mexicanas, decían, no, vamos a hacer caso de chismes, ¿no? Que digan lo que digan de nosotras, es nuestro derecho y lo vamos a ir a ejercer. Entonces, bueno, muchas sí dan este paso importante. El otro es el que tiene que ver con la vergüenza y los sentimientos de juicio. Estas dos emociones a menudo se asocian y es lo que se llama el estigma internalizado. Aunque el aborto es legal y se sabe que no es un delito, lo siguen haciendo en la clandestinidad. Es decir, las mujeres van, se lo hacen, pero que nadie sepa, ¿no? Que no vaya a saber nadie de mi familia, que no sepan mis amigas, mis amigos, que no sepa mi pareja, ¿no? Que no sepa nadie. Y entonces, bueno, viven esto, lo que ocasiona esto es que lo vives en profunda soledad, ¿no? Nos decían que, bueno, la mayoría de las mujeres posiblemente no experimenten un estigma de frente, es decir, muy posiblemente las mujeres que se hagan la ILE no, o muy pocas,
de frente alguien les va a decir lo que piensan de ella o se los van a reclamar. Pero es suficiente que se sientan avergonzadas o que se sientan con sentimientos de culpa. Es decir, el pecado, el 82% de las mujeres que se lo hacen se declaran como católicas en un país que por lo menos se dice así. Esta cultura sigue estando en la calle y en lo que se vive, ¿no? Entonces, bueno, estos tres ejemplos que les quisimos compartir nosotras hoy desde el COPRED es lo que hemos visto. Es lo que hemos visto con las denuncias, con las quejas que nos llegan. Yo les quiero decir que me llegan muchísimo más por mujeres embarazadas, ¿no?, que las corren de sus trabajos, ¿no?, que por el tema de estigma que en un ambiente laboral les hagan algún tipo de rechazo. Lo que se vive es lo que se vive en familia, lo que se vive en la comunidad. Ahí es en donde nosotros hemos detectado, ¿no?, que está este estigma y que, bueno, que pues por supuesto, si no limita el que se lo hagan, sí logran hacer que te la pases muy mal, ¿no? Las conclusiones que nosotros, o lo que nosotros nos imaginamos acá, bueno, es que la Ciudad de México es indiscutible el avance notable que ha tenido en relación a las otras entidades del país y que seguramente seguiremos avanzando en la Ciudad de México. Lo que nos parece fundamental es que tenemos que fortalecer los programas de interrupción legal del embarazo, que se deben continuar ampliando el acceso al servicio a todas las unidades médicas del DF y que tenemos que presupuestar para garantizar que efectivamente todas las mujeres se lo puedan hacer sin tener que ir a otra delegación, sin tener que ir a una clínica que no les queda cerca y que eso limite su posibilidad de accesibilidad a este tipo de derecho. Y la otra, bueno, por la otra parte es trabajar mucho por el cambio de cultura. Yo, de manera personal, estoy convencida que la discriminación es una conducta antisocial que sí se puede cambiar, por supuesto que se puede modificar. Y entonces desde aquí es que nos parece que hay que fortalecer la educación, la información, para que efectivamente podamos erradicar estas prácticas de estigma y de discriminación hacia las mujeres que deciden interrumpir el embarazo. Sí, que viéndolo en un mediano plazo, en un plazo largo, sí podemos ir avanzando para que ya no sea solamente en el espacio del gobierno, del legislativo, de la política pública, sino ahora lo que nos toca mirar y lo que nos toca empoderar y lo que nos toca modificar es la cultura, es a la sociedad. Somos las y los que vivimos en la Ciudad de México, esas somos las y los que construimos las estigmas a las mujeres que deciden hacerse la interrupción. Entonces, bueno, pues por ahí iba la participación. Muchas gracias a todas. Gracias, Jacqueline. Y bueno, efectivamente creo que apuntalas algunas cosas importantes, sobre todo el que ahora efectivamente en el Distrito Federal contemos con la Comisión contra la Discriminación en el Distrito Federal y que justamente, independientemente que también el acceso a las mujeres a un aborto legal y seguro ya sea parte de un derecho fundamental, no seguimos viviendo la discriminación y el estigma, ¿no?, desde esta visión que hemos vivido también desde la cultura judio-cristiana, que esto, cuando hablas de la educación, también tendríamos que hablar que la educación tendría que ser laica, ¿no? Claro. Justamente porque cómo se va contribuyendo a eliminar esta discriminación. Y bueno, ahora voy a dar la palabra a la maestra Hilda Reyes Lino, y ella es licenciada en Derecho y maestra en Derechos Humanos y Democracia, con especialidad en litigio estratégico por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo,
Desde el 2002 es presidenta y fundadora de Apoyo y Solidaridad a la Mujer, organización encargada de proporcionar asistencia, representación y patrocinio legal a mujeres víctimas de violencia familiar. Durante 15 años, laboró en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, ocupando diversos cargos, y desde el 2010 ella es nombrada en la Junta de Gobierno y es directora general adjunta de quejas y reclamaciones del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Bienvenida. Muchas gracias, Aide. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Jackie, Luis, es para mí un honor impresionante poder estar con dos personas conocedoras del tema y bueno, pues vengo básicamente en representación de Ricardo Bucio, presidente de CONAPRED, que también por actividades relacionadas con el trabajo del Consejo está fuera de la Ciudad de México, pero con muchísimo gusto y además gusto de que estén aquí en un horario que de pronto puede ser complicado después de la comida, la verdad, sí es difícil, pero qué bueno porque pues eso también nota muchísimo la preocupación por abordar y conocer muchísimo más de estos temas. Yo quiero pues un poco hablarles del panorama que ahora Jackie nos hacía como un recuento en el Distrito Federal, donde realmente hay un gran avance normativo para la interrupción legal del embarazo. Hay muchos desafíos todavía por cubrir, la parte de la atención médica, el trabajo de las barreras sociales, los estigmas que se crean y todo. Pero a mí me gustaría hacer este ejercicio de imaginación que ya que ahora nos decía, plantémonos las mujeres el día de hoy, una mujer de 18 años en este entorno, hacer el mismo ejercicio pero trasladarlo al ámbito nacional. Si bien es cierto en el ámbito nacional hay un gran marco normativo, está la reforma constitucional de 11 años hacia acá. La ley permite, amplía muchísimo más la protección de los derechos, particularmente en el primero constitucional, al señalarse el derecho a la igualdad y a la no discriminación de las personas. La reforma constitucional de 2011 también, que apuntala en muchísimos más términos esta protección e igualdad de los derechos de las personas. Cuando esto lo trasladamos a una realidad fuera del entorno de la Ciudad de México, hablando de la interrupción legal del embarazo, pues pasa a ser letra, pasa a formar parte de otra historia, porque la normatividad en el país es sumamente variada. Uno de nuestros grandes problemas ahora es justamente la armonización normativa para que las mujeres puedan tener condiciones de igualdad en cualquier lugar del país. En este ejercicio de imaginación, justamente, las mujeres que estamos en el Distrito Federal podemos gozar de garantías, prerrogativas para ejercer ciertos derechos y otros colectivos también, cosas que han ido avanzando en materia legal. Pasando los límites de la ciudad, esto no ocurre. Muchas de las ocasiones o en muchas de las entidades federativas, el asunto de pensar en la interrupción legal del embarazo o incluso una pérdida espontánea puede llegar a ser constitutivo de un delito. El asunto de criminalizar una conducta y que esto haga una desigualdad entre los hombres y entre las mujeres, dependiendo la entidad federativa, sí marca claramente una condición de desigualdad legal. A eso le podemos llamar de entrada pues que es una barrera normativa, una barrera que desde la ley está impidiendo que en igualdad de condiciones, a pesar que desde la Constitución Federal se encuentre garantizado la igualdad de todas las personas a ejercer derechos sin discriminación alguna, hoy tenemos esa barrera normativa que se encuentra. También pues hablamos de las barreras socioculturales. Justo qué pasa con esta percepción que se tiene, con este pensamiento para ejercer los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y quien así lo considere poder tomar la opción de una interrupción legal del embarazo. Durante 2010, el Consejo, junto con el Instituto de Investigaciones Jurídicas, realizó la Encuesta Nacional sobre Discriminación.
Una encuesta está en la página web, la pueden consultar, y donde se ha venido desagregando la información a partir de diversos grupos de población, y en particular cuando se desagrega esa información en el tema de mujeres y se habla del acceso a los derechos sexuales y reproductivos, ¿cuál es la percepción que se tiene? 13% de las mujeres adolescentes y de las adultas que se encuentran entre 18 y 59 años piden o han pedido permiso para hacer uso de un método anticonceptivo. 44.9% de la población en el país apoya en algún grado la imposición de un castigo para que a las mujeres que decidan abortar. Entonces, el poder lograr este cambio social que también impide por eso en muchas entidades federativas lo que se ha hecho es modificar la ley de tal suerte que la posibilidad de interrumpir de manera legal el embarazo sea cada vez muchísimo más complicado y esta armonización legislativa pase por procesos mucho más complejos, es también a partir de esto, de esta percepción de la sociedad de criminalizar una conducta que está estrechamente relacionada con el ejercicio de los derechos de las mujeres. Y en el plano de las barreras institucionales, pues también nos podemos encontrar eso. Una, desde las entidades donde evidentemente la interrupción legal del embarazo no existe, entonces, ¿qué pasa con esto? Pues una, que quien de pronto decida interrumpir el embarazo lo tendrá que hacer bajo condiciones clandestinas, seguramente insalubres, seguramente sin ninguna garantía de que el proceso que va a realizar le pueda garantizar un pleno acceso a la salud en los posteriores días o incluso poniendo en riesgo su vida o su salud reproductiva para el resto de sus días. Entonces, todo este tipo de esquemas se tiene que trabajar y ahí es donde el Estado mexicano tiene un gran desafío, desde las organizaciones de la sociedad civil que mucho trabajan e impulsan para que este tipo de derechos vaya teniendo un reconocimiento efectivo, como también por parte de las autoridades estatales. El proceso que ahora se sigue a partir de la reforma constitucional y del rango que adquieren los tratados internacionales obliga al Estado mexicano a tener que hacer un ejercicio, sin duda alguna, de armonización legislativa para que sea una realidad y una realidad en todo el país la igualdad de los derechos de todas las mujeres para poder ejercer este tipo de procedimientos. Bueno, estas condiciones, además, por si fuera poco, no solamente en el plano legal, que marcan una clara desigualdad entre las mujeres a cómo ejercer sus derechos, se acentúan muchísimo más en mujeres con condiciones de desigualdad económica, con condiciones de desigualdad educativa y es lo que las hace muchísimo más vulnerables. Pensando en una mujer en el Distrito Federal promedio que puede hacer la interrupción legal del embarazo, va a tener medios en la ciudad muchísimo más accesibles para realizarlo. Una mujer similar que se encuentre en otra entidad federativa, si tiene los recursos, quizás pueda viajar al Distrito Federal o pueda viajar a otro país para hacer el procedimiento, pero si no lo tiene, todas las condiciones que le van a rodear para poder realizar una interrupción legal del embarazo la van a colocar en un grave riesgo. Esto incluso hace una desigualdad mayor entre las propias mujeres, entre aquellas que pueden acceder con mayor facilidad, sencillez a este recurso y quienes no lo pueden hacer y que el hacerlo les puede originar una condición de grave riesgo. Al respecto, pues también hay una serie de recomendaciones que se tendrían que hacer para que estos procedimientos en breve pudieran ser lo más accesibles para todas las personas y en todo el país. Como recomendaciones podemos hablar que la legislación heterogénea que regionalmente se observa en materia de derechos sexuales y reproductivos y también en relación con la interrupción legal del embarazo, legal y voluntaria, coloca a las mujeres que habitan en zonas distintas del país en circunstancias asimétricas e injustas. La igualdad de trato por parte del Estado mexicano debe pasar por asegurar derechos, libertades y garantías similares en todo el territorio nacional, siempre a partir del principio que otorga la mayor protección a las mujeres y a las personas.
Hoy el Estado mexicano se encuentra en esa parte, en un desacato que se tiene con las recomendaciones que se han hecho de los comités. Al menos 2 comités de Naciones Unidas, el Comité de Derechos Humanos y el Comité de la CEDAW, han pedido a México que armonice la legislación relativa al aborto en los niveles federal y estatal a la luz de la reforma constitucional de derechos humanos y a la recomendación general del Comité de la CEDAW. Como un desafío adicional, habría que promover que la atención médica hacia las mujeres, sobre todo aquella que está relacionada con las especialidades de ginecología y obstetricia, sea conducida por mujeres, personal femenino capacitado y sensibilizado en el tema. La salud sexual y reproductiva es un tema fundamental de salud de las mujeres y debe ser considerada por el Estado mexicano como un tema prioritario, como una política amplia e integrada para evitar condiciones de discriminación en el ejercicio a la salud. En relación con el aborto clandestino, se requiere una estrategia amplia que incluya el acceso efectivo a los servicios de aborto seguros y a las circunstancias previstas en la ley, a métodos anticonceptivos y medidas de concientización sobre los riesgos de los abortos realizados en condiciones peligrosas y campañas nacionales de sensibilización sobre los derechos humanos de las mujeres, dirigidas en particular al personal sanitario, pero también al público en general. El ejercicio del derecho de la mujer a la salud requiere que se supriman todas las barreras que se oponen al acceso a los servicios de salud, educación e información, en particular en la esfera de la salud sexual y reproductiva, haciendo prioridad a los derechos de las mujeres indígenas y a quienes la cobertura y calidad de los servicios de salud afectan severamente, especialmente en este tema. Bueno, pues por mi parte es todo y seguimos con el debate acá. Muchas gracias. Gracias, Hilda. Y bueno, ahora le pasamos el micrófono a Luis González Plasencia. Él es doctor en política criminal, egresado, aprobado con grandes honores del Instituto. Sí, claro, sí. Del Instituto de Sociología Jurídica en España. Y bueno, ya me pidió que hiciera un resumen de. Tiene una amplia trayectoria y experiencia, sobre todo en la vida académica, que me parece muy interesante, ¿no? En la Universidad Autónoma de México, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el INACIPE, y bueno, él actualmente es presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y un aliado muy importante. Gracias, Aide. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un honor estar aquí con Jacqueline, con Hilda y contigo, Aide, también. Gracias a Consuelo por la invitación que me hace para estar en esta mesa, donde además me siento muy honrado porque soy el único varón que está aquí y creo que de los pocos que hay en el auditorio, porque la gran mayoría son mujeres, ¿no? Así que eso es un reto, siempre es un reto hablar desde el punto de vista de un varón. Bueno, yo estaba pensando cómo explicar esta relación, que es la que da título a la mesa, sobre derechos humanos, no discriminación y el tema del aborto, ¿no? Y creo que puedo hacerlo un poco a partir de la experiencia que hemos tenido en el propio país con estos tres temas que están íntimamente relacionados. Ya Hilda hacía referencia a las reformas constitucionales que desde el año 2000 se han venido dando en el país, la del propio 2000 con el artículo primero constitucional y luego en el año 2005, 2008 y 2011 con otra serie de reformas que culminan con la del 2011 que en materia de derechos humanos. Pero esas reformas no son resultado de un momento en el que de pronto se despertaron los legisladores y pensaron vamos a reformar la Constitución, sino que son resultado de procesos que llevan muchos años, que son procesos que vale la pena recapitular de manera muy breve, porque ayudan a entender precisamente cuál es la relación entre derechos humanos, discriminación y aborto, ¿no?
Me voy a referir a dos grandes procesos. Uno está relacionado con la evolución misma del pensamiento jurídico, ¿no? Es decir, con la manera en la que los propios juristas se han posicionado frente a los temas del derecho y de los derechos humanos en particular, y fundamentalmente a partir de lo que los propios jueces empezaron a reflexionar, por lo menos después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se hicieron un cuestionamiento serio sobre lo que significaba eso que pues llamaban simplemente Estado de Derecho, ¿no? Porque se dieron cuenta de que un Estado de leyes no necesariamente es un Estado que protege a todas las personas. Un Estado de leyes puede ser un Estado excluyente también. Y una reflexión seria sobre lo que ocurrió con el derecho penal, lo que ocurrió con el derecho laboral, con el derecho civil, con el derecho familiar, deja ver cómo desde la perspectiva del derecho puro y duro se cometen, no solo se cometen, sino se institucionalizan injusticias, ¿no? Concretamente frente a identidades que pues son significadas como identidades que de alguna manera están en desventaja frente a otras que tienen más poder. La otra historia la hacen las organizaciones sociales, los movimientos sociales. Esa es una historia que por lo menos desde la segunda mitad del siglo pasado ya se ha hecho mucho más clara, a partir de la necesidad de ir evidenciando cómo determinados discursos, el jurídico es uno, pero por supuesto el médico es otro, el discurso científico en términos generales, determinadas identidades fueron desvalorizadas, fueron invisibilizadas, fueron sometidas, fueron colonizadas, a partir de justificaciones que, para decirlo de manera muy resumida, podríamos plantear en dos grandes términos, ¿no? Una de origen más bien moral, ¿no?, que termina calificando a ciertas identidades como inmorales, y otra de carácter más bien científico que hace esta calificación de esas identidades como desviadas o como anormales o como patológicas, etcétera, ¿no? Entonces, estas dos historias convergen precisamente en la necesidad de reconocer que esas identidades habían sido sometidas justamente a partir de discursos que generan exclusión, ¿no? En el caso del discurso jurídico, ya comentaba yo, es muy claro cómo tanto el derecho penal como el derecho civil, particularmente hablando de los derechos de las mujeres, por mucho tiempo crearon justificaciones que permitieron hacer pasar, ya sea por inmoral o bien por anormal, comportamientos que las personas hemos tenido a lo largo de siglos, pero que en razón de las ópticas que en cada momento se van planteando no son aceptados, ¿no? Y que están además asociados con la necesidad de controlar directamente a esas identidades. Entonces, todos esos discursos han constituido lo que algunos autores denominan centrismos, ¿no? El adultocentrismo, por ejemplo, que tiende a ver con mirada adulta al mundo de la infancia, lo coloniza, lo controla desde esa propia perspectiva. Y lo mismo pasa con el patriarcalismo, ¿no? Es decir, un discurso que se construye desde la visión masculina, que tiende a ver en las mujeres a sujetos de control, a personas pues, a las que se puede controlar, ya sea a partir de discursos morales o a partir de discursos científicos, ¿no? Afortunadamente, estos movimientos que van, digamos, evidenciando la posibilidad de autonomizar estas identidades, de darles luz, de hacerlas cada vez más visibles, se van evolucionando, digamos, en la medida en la que podemos dejar entonces todos esos discursos biologistas y los discursos de naturaleza moral para poder arribar a un momento en el que las identidades se construyen a partir de los derechos, ¿no? Voy a decir una cosa que ya ustedes me la criticarán si es criticable, pero yo creo que a partir de este nuevo siglo, del año 2000, y como resultado de estos procesos que son mucho más viejos, hoy podemos decir que las identidades se construyen mucho menos por la biología o por la morfología de las personas y mucho más por los derechos humanos, precisamente, ¿no? Es decir, las mujeres son mujeres no solamente porque tienen cuerpo de mujer, sino porque hay un conjunto de derechos que las significa y que las define como tales. Porque incluso podría darse el caso hoy en día de que alguien que tiene cuerpo de mujer no necesariamente sea mujer, porque los derechos a los que apela y la identidad
que quiere que se reconozca de sí mismo no es la de una mujer, sino la de un hombre, ¿no? Y este cambio es fundamental, porque este cambio lo que implica es tener otra serie de herramientas y otra serie de criterios para definir a las personas. Justamente ahí es donde me parece podemos incardinar todo el tema de la discriminación. Porque aquello que en el pasado parecía justificado porque era anormal o porque era patológico o porque era inmoral, desde este discurso de los derechos aparece como discriminatorio, ¿no? Es decir, si estamos planteando una lógica en la que las identidades se construyen desde los derechos humanos, entonces también estamos planteando una lógica en la que las identidades tienen todas el mismo valor, ¿no? Es decir, es una visión en la que más bien cada uno de nosotros forma parte simplemente de la diversidad humana, una diversidad que se expresa de múltiples maneras, todas las cuales merecen el mismo respeto. Eso ayuda a hacer una distinción que me parece a mí es muy útil en términos metodológicos para entender cuáles son las obligaciones del Estado frente a estos cambios. Y básicamente me refiero a dos conceptos, el concepto mismo de identidad y el concepto de situación. Porque el concepto de identidad, entonces, genera una obligación negativa frente al Estado y yo diría frente a las personas en lo general. Esa obligación radica en un respeto absoluto a la identidad de las personas, de manera tal que la única persona que puede decidir sobre su propia identidad es la persona misma, ¿no? Nadie puede, desde el Estado o desde la familia o desde la propia sociedad, decirle a alguien cómo debe ser, ¿no? Tiene que respetar plenamente esa identidad, no se puede meter con ella. Pero el otro concepto, que es el de situación, viene aquí relevante porque ese implica obligaciones de hacer, es decir, porque la situación no es la misma para todas y para todos, ¿no? La situación define el lugar en donde estamos parados, las condiciones socioeconómicas en donde desarrollamos esa identidad y las condiciones en general para que podamos ejercer nuestra identidad de manera plena. Ahí es en donde se aprecian las desigualdades, ¿no? Es decir, cuando hablamos de igualdad y de diferencia, si lo referimos a la identidad no tiene mucho sentido, porque si decimos que somos iguales ¿a qué? ¿No? Las mujeres y los hombres somos iguales ¿a qué? Las mujeres no son iguales a los hombres, ni los hombres son iguales a las mujeres, ni las mujeres y los hombres somos iguales ¿a qué? Siempre el concepto de igualdad remite a un modelo, ¿no? A un eje central frente al cual compararse. Somos diversos, que es distinto. Ahí sí hay una expresión clara de identidades que tienen el mismo peso y que tienen el mismo valor. Pero si hablamos del tema de la situación, entonces sí se aprecian con claridad las desigualdades, porque no es lo mismo ser pobre que ser rico, ¿no? Tener acceso a la educación que no tenerlo, vivir en una cultura tolerante y respetuosa que en una cultura intolerante o irrespetuosa. Y el tema interesante aquí es que, como decía, eso sí implica obligaciones positivas para el Estado, porque el Estado está obligado, entonces, a modificar esas situaciones para, entonces sí, poder generar condiciones de igualdad, o de equidad, mejor dicho, ¿no? Me parece que quienes mejor han vivido esta historia que ahora platico han sido precisamente los movimientos de mujeres, ¿no? Yo digo que el movimiento general de derechos humanos le debe mucho a los movimientos de mujeres porque con toda claridad, desde hace mucho tiempo, pero digamos más claramente la segunda mitad del siglo pasado, los movimientos de mujeres supieron identificar muy bien cuál era el sujeto a proteger, digamos, ¿no? A destacar, a visibilizar. ¿De qué manera dotarlo de los atributos necesarios precisamente para poder desbiologizar el debate sobre la igualdad de las mujeres y los hombres, para poderlo desmoralizar y para ir, digamos, abonando en una lógica de protección a partir de una serie de criterios y de atributos que no dependen del sujeto que los coloca, sino más bien que tienen que estar claramente puestos en una serie de disposiciones y de instrumentos y de leyes y de normas que precisamente los hacen exigibles. Yo creo que los movimientos de mujeres han tenido esta gran claridad de tener una agenda muy bien planteada, una agenda
que sabe claramente a dónde hay que ir, hacia dónde hay que dar el siguiente paso, siempre en esta lógica de ir autonomizando la propia identidad y haciéndola valer frente a otras identidades que históricamente la han sometido. Y la historia del aborto, creo, es un muy buen ejemplo, es un ejemplo muy interesante de esta agenda de la que estoy hablando. Porque si bien es cierto, en el Distrito Federal tuvimos este cambio en el Código Penal en el año 2007, si no me equivoco, ¿no? Pues lo cierto es que el tema y el debate sobre el aborto pues debe remitirse, ustedes saben más que yo de eso, pero debe tener más de 100 años, ¿no? El debate sobre el tema del aborto. Y no es sino hasta este año 2007 cuando se logra que en condiciones como las que tiene la Ciudad de México se dé la posibilidad de hacer una reforma en el Código Penal, que es una reforma que, como ya hemos podido ver, y ya decía Jacqueline, en el resto del país no solamente no ha podido darse, sino que incluso ocasionó un movimiento de rechazo tal que generó una serie de cambios para blindar la posibilidad de cambios constitucionales en los estados, para blindar la posibilidad de que se reformaran los códigos penales a nivel estatal. Y me parece que eso es significativo, primero porque da cuenta de la labor, la importancia que ha tenido la labor de las organizaciones de derechos de mujeres para ir generando conciencia sobre la necesidad de ir creando, digamos, un concepto de Estado, una visión de Estado que sea afín con estos procesos de los que he venido hablando, ¿no? Las reformas del año 2000, todas las que han tenido que ver en esta década hasta llegar al año 2011, son reformas que tienen que tener como resultado un cambio en la óptica de Estado que sea congruente con lo que las propias reformas plantean. En el Distrito Federal me parece hemos avanzado mucho en ese sentido, ¿no? Yo creo que en el Distrito Federal tenemos efectivamente lo más cercano que existe en el país a un Estado laico, ¿no? ¿Qué significa un Estado laico? Significa un Estado que no se compromete moralmente en ningún sentido. Es decir, un Estado que es capaz de respetar la multiplicidad de morales que pueda haber, de aproximaciones religiosas que pueda haber, de creencias en un espacio geográfico delimitado, pero sin comprometerse con ninguna de ellas, porque sabe que si se compromete con una de ellas, cancela la posibilidad para las demás, ¿no? Esa es la importancia que tiene el Estado laico. Un Estado laico es un Estado que se compromete con el respeto y con el blindaje del espacio público, ¿no? Lo público tiene que ser público precisamente para que garantice la posibilidad de participación de todas y de todos, a partir de los intereses que cada quien tiene, de las creencias que cada quien tiene y de las posibilidades que cada quien tiene, siendo respetuoso de todo ello, pero al mismo tiempo garantizando que se den es decir, que ninguna de esas aproximaciones morales o creencias religiosas o creencias políticas inclusive o prácticas políticas cancelen la posibilidad de acceso a los mismos derechos para quienes no condividen de esas mismas aproximaciones morales o políticas o religiosas. ¿Qué pasó cuando se reformó el Código Penal del Distrito Federal? Pues lo que pasó es que se detectó en principio que había una norma, como ha ocurrido en otros casos, una norma que generaba exclusión, ¿no? Una norma que, por la razón que sea y por la ideología que sea, en los hechos se convertía en un obstáculo para que aquellas mujeres que deseaban abortar pudieran hacerlo en condiciones salubres, ¿no? En condiciones que no pusieran en riesgo su vida. El aborto, como ustedes saben, ha existido siempre, ¿no? Y seguramente seguirá existiendo. El tema aquí entonces no era hacer una reflexión sobre por qué existe el aborto, por qué las mujeres deciden o no abortar, sino simple y llanamente aceptar el hecho de que es una práctica que se daba, es una práctica que se daba además en condiciones tales que ponía en riesgo la vida de las personas. No solamente era un obstáculo para poder tomar una decisión que es una decisión personal, que es una decisión que le compete precisamente solamente a las mujeres y concretamente a aquellas que están en esa situación,
Pero además de eso, o sea, no solamente es un obstáculo para esa decisión, sino que además se convierte, o sea, se había convertido en una condición de riesgo muy importante, en una condición que pone en riesgo la vida misma de estas mujeres. Entonces, cuando se modifica el Código Penal, lo que se genera es una condición de inclusión. El Estado se sale del debate acerca de por qué las mujeres abortan, si deben abortar o no deben abortar, y simplemente termina admitiendo que, dado que existen mujeres que deciden abortar, es obligación del Estado no colocarlas en una situación que las ponga en desventaja, ¿no? Es decir, respeta la identidad de aquellas personas, la decisión como parte de la identidad de aquellas personas que toman, que deciden abortar, y al mismo tiempo genera condiciones de igualdad, ¿no? Es decir, resuelve las situaciones, genera equidad en las situaciones para que la negación, la obstaculización del aborto o la criminalización del aborto no se convierta también en un riesgo para la vida o para la libertad de las mujeres, ¿no? No hay un debate moral en el fondo detrás del tema de si la reforma al Código Penal debió ser o no debió ser, ¿no? Es un debate de derechos humanos, tal cual, ¿no? Es un debate que se hace cargo, digamos, de este valor que tienen estos derechos, de la definición de la identidad de las mujeres a partir de estos derechos y de la necesidad también de no comprometerse moralmente, políticamente, socialmente, con una posición que termina siendo un obstáculo para el ejercicio de esos derechos. Me parece, por lo tanto, que esta agenda que he comentado tienen muy clara los movimientos de derechos humanos de las mujeres, ha sabido colocar el tema de manera tal que empecemos en este momento, pues hayamos arribado, mejor dicho, a un cambio legal de esta envergadura, a pesar de que existe o pueda existir una parte importante de personas que generan un rechazo al mismo, ¿no? Tú dabas una cifra que me parece interesante, que es 1 de cada 2 personas piensan que debería de castigarse a una mujer que comete aborto. Sería interesante saber cuántas son mujeres y cuántos son hombres, ¿no? Probablemente haya muchas mujeres, inclusive. Pero bueno, eso da cuenta de que el cambio legal no es suficiente, ¿no? Es importantísimo, y a mí sí me parece aquí fundamental dejarlo claro. En una sociedad como la nuestra, me parece que la sociedad responde mucho a los cambios legales, ¿no? El debate podría haber continuado por mucho tiempo, y si nos esperamos a que existan condiciones, digamos, de mayor aceptación, probablemente el cambio no se da nunca, ¿no? Obviamente hay una serie de factores importantes que hicieron posible que ese cambio se diera, pero justo por eso es valioso los movimientos asociados con los derechos de las mujeres, porque estos movimientos han sabido hacer política, han sabido llevar a las mujeres al Congreso, ¿no? Han sabido llevarlas al Senado, han sabido llevarlas a la Cámara de Diputados, han sabido llevarlas a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, han sabido sobrepasar incluso el debate partidista, porque en muchos momentos hemos podido ver cómo, con independencia de a qué partido pertenecen determinadas representantes, diputadas, senadoras, asambleístas, etcétera, hay como una agenda en común que han llevado adelante y que, bueno, por lo pronto en el Distrito Federal dio como resultado este cambio fundamental. Pero me parece que el pendiente que queda o los pendientes que quedan son muchos todavía, ¿no? Primero porque estaba yo buscando el número de quejas que tenemos en la Comisión de Derechos Humanos por temas relacionados con la interrupción legal del embarazo, y me sorprende ver que no hay ninguna queja, ¿no? Desde el 2007 para acá se presentó una queja en algún momento que ya que tuvo que ver con un fallecimiento, desafortunadamente, pero en los últimos años no ha habido quejas a la comisión por algún tema relacionado con el ILE. ¿Quiere decir eso que no hay violaciones a derechos humanos relacionadas con la interrupción legal del embarazo? No. Yo me inclinaría a pensar, más bien, que todavía nos hace falta, ¿no?, crear condiciones para que estos estigmas de los que hablaba Jacqueline puedan irse superando, ¿no?, para que las personas que puedan tener complicaciones con la Secretaría de Salud porque se obstaculiza su derecho, se sientan lo suficientemente empoderadas como para ir a la comisión y decir claramente que fueron víctimas de una violación a derechos humanos
No obstante, es decir, sin el temor, sin la vergüenza que pueda significarles ir por haberse practicado un aborto, ¿no? El pendiente que queda, por lo tanto, es de una gran envergadura. Lo hemos platicado en muchas ocasiones y a Consuelo le decía yo en varias ocasiones, tenemos que aproximarnos a las no convencidas, ¿no? Porque ya creo que se ha hecho una gran labor con una parte muy importante de la sociedad que está ya plenamente convencida, pero hay que acercar la información a quienes no lo están. Y ahí, termino con eso, recupero el tema de las obligaciones frente a los derechos, ¿no? Porque así como decía que el Estado tiene la obligación de garantizar que las identidades se puedan desarrollar y que puedan ejercer sus derechos, eso también es aplicable a los profesores, a las profesoras, a los padres de familia, con independencia de lo que nosotros pensemos acerca de lo que nuestros hijos deben o no hacer, ¿no? Y ese es un tema complicado, pero lo que quiero decir con eso es que si en mi fuero interno, yo como padre, estoy en contra del aborto, estoy obligado a mis hijos poderles hablar acerca del tema y poderles dejar con toda claridad sentado que tienen derecho a recurrir a la interrupción legal del embarazo si esa es su decisión. A mí me toca darles la información, por supuesto, al Estado mismo le toca dar la información, pero ya no vivimos en un tiempo, y eso es lo que creo que tenemos que ir consolidando, en el que unos decidimos por otros, ¿no? Esas decisiones tienen que ser tomadas con plena conciencia, con toda la información necesaria, pero tomadas absolutamente con toda la libertad por las personas a las que les compete hacerlos. Creo que ese es el reto que tenemos por delante y bueno, yo con eso terminaría. Muchas gracias. Bueno, pues gracias, Luis. Y bueno, ahora por cuestiones de tiempo, ¿no? Tenemos un breve espacio para algunas preguntas y vamos a abrir el micrófono para unas 4 de inicio y vamos viendo los tiempos, ¿no? Entonces, no sé si alguien quiere hacer la pregunta. Entonces, les pedimos que se presenten, por favor, y les pasamos el micrófono. Buenas tardes, mi nombre es Patricia Benítez, soy licenciada en Psicología, me dedico a la capacitación en temas de género y derechos humanos. Agradezco su participación, es muy importante para todas y todos. Y mi pregunta va dirigida hacia una inquietud que no solamente es personal, sino también es una inquietud social. Y tiene que ver con el gran avance que hemos tenido a nivel de legislación en derechos humanos, más grande, pues la Constitución misma que está siendo modificada y los tratados internacionales de los que México es parte. El asunto es que eso no termina como de cuajar en el país, ¿no? O sea, muy bonito todo en el papel, todo está precioso en la Constitución, magnífico, pero cuando uno voltea a ver el país y voltea a ver a Chiapas, a Oaxaca, a Tijuana, y pues uno, ¿qué es lo que está ocurriendo? O México solo es el Distrito Federal, o qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Porque entonces podríamos decir que parcialmente estamos teniendo logros, pero la realidad es que México le hace falta mucho. Y entonces la pregunta es ¿por qué? Si a nivel constitucional México está firmando tratados internacionales, ¿por qué los estados siguen resistiéndose a modificar sus códigos penales y acatar lo que la Constitución está mandando? O sea, esa es la pregunta que no mira nada más, sino de muchas mujeres en el país. Gracias, buenas tardes. Me llamo Laura Morán y soy estudiante de bachillerato a distancia. Me animé muchísimo a venir a esta plática. Soy una madre muy joven, tuve a mi hija cuando tenía yo 16 años. No en algún momento había yo pensado en un aborto. Lógicamente, pues el miedo, hace 17 años que tuve a Sofi, no había esta posibilidad. Digo, no porque me arrepienta de haberla tenido, pero siento que las circunstancias serían muy diferentes ahora si yo hubiera tenido a mi hija en la actualidad, ¿no? Ahora yo creo que todo lo que plantean ustedes es cierto, ¿no? La discriminación de un aborto es terrible. A nosotros como mujeres
sea un método anticonceptivo, porque pienso que también es importante hacer conciencia al ser humano para ser precavidos, ¿sí? Para no embarazarnos, pero si llegan, como en mi caso, no, a lo mejor por cierta irresponsabilidad y falta de conciencia, por la edad también, creo que dentro del Distrito Federal está magnífico el avance a este derecho que también tenemos nosotros las mujeres, ¿sí? Y también los hijos, para que no tengan que arrastrar a madres jóvenes como nosotros y lidiar con tantas cosas emocionales, porque el hecho del impacto de tener un hijo tan joven, no todos los seres humanos tienen la capacidad de sacarlos adelante de una forma sana, ¿sí? Entonces, mi pregunta es, ¿qué es más factible? Invertirle más dinero a promocionales de métodos anticonceptivos o invertirle más dinero al aborto, ¿no? Como decían que las clínicas son muy pocas, los médicos también, no sé a qué sería más válido, invertirle más dinero a programas de métodos anticonceptivos o a la interrupción del embarazo. Gracias, soy María Consuelo Mejía, directora católica por el derecho a decidir, y les quiero agradecer. Lo que ustedes han planteado hoy me da la idea de que tenemos que tener un seminario sobre cada una lo abordó desde una perspectiva diferente, pero creo que lo que dijeron es muy importante. Escuché hoy cosas que amplían o que abren camino para el debate, para el análisis, para la reflexión y para qué consiste el avance y cómo consiste. Me encantó la idea de que la identidad se define a partir de los derechos, o sea, el tema de los derechos humanos, el avance de los derechos humanos, el significado que puede tener, que sabemos que tiene, que ha tenido, pero poder articularlo con un tema tan importante como la identidad me parece muy importante. Y bueno, me gustaría, los tres mencionaron de alguna manera el tema de la cultura, el tema del cambio cultural, de las barreras socioculturales, del estigma, de la discriminación, de lo que se consideraba normal y ahora es decir, esa parte me parece que es un aspecto que estamos trabajando últimamente, que cuando miramos los avances, que sí hay muchos y también muchos rezagos, nos encontramos con el tema del cambio cultural, está ahí en el aire, no tenemos mucha medida más que la encuesta que hace CONAPRED realmente, no tenemos más medidas sobre eso, no hay políticas dirigidas al cambio cultural, al cambio institucional relacionado con la concepción de las mujeres como personas con la misma dignidad que los hombres, con derechos, ser sujetas de derechos, el derecho a decidir, etc. Ni siquiera en salud, o empezando por salud. Yo creo que el esfuerzo de la Secretaría de Salud del Distrito Federal es encomiable, porque el cambio que tuvieron que hacer de 180 grados de un día para el otro, bueno, eso se traduce un poco en lo que señalaba Jacqueline de los rezagos que hay todavía, pero también podemos hablar de más de 90,000 mujeres que han podido acceder a estos servicios y poder en riesgo su vida y su salud. Pero esa parte me parece muy importante. Felicidades y mil gracias. Sí, bueno, mi nombre es Adriana, soy estudiante de Sociología de la FES Aragón. No es tanto pregunta, sino una réplica o un comentario más hacia mis compañeras. Yo no siento que se le tenga que invertir más dinero a la concientización en anticonceptivos. Para la desgracia, en las encuestas, en los porcentajes que ustedes marcaron, los mayores abortos son mujeres del Distrito Federal. Cuestiones que nosotras sabemos que somos conocedoras de anticonceptivos, pero realmente utilizamos esos anticonceptivos. La pregunta es hacia todas nosotras y todos ellos, ¿realmente los utilizamos? ¿Sabemos cuáles son los que nosotros, bueno, a cada una nos hacen efecto? No todas somos iguales. También en plano de la cultura, es muy difícil que en una familia nos hablen de anticonceptivos, lo digo por experiencia. No nos hablan de anticonceptivos a los 18 años. A mí me vinieron hablando de sexualidad hasta los 22, tengo 24. Cuestiones que a mí no me impidieron
conocer a los anticonceptivos mucho antes. Educación sexual. Nos imparten educación sexual en quinto grado en un libro de ciencias naturales, bueno, en mi caso, en mi generación, donde nos ponen una imagen de un aparato reproductivo femenino que ninguna de nosotras tenemos. Ninguna. O alguien se ha visto y dice, oh, esa es la foto de mi vagina. Nadie es como el libro lo plantea. Realmente nos conocemos y sí, agradecemos todos los avances legislativos y todas las mujeres que aprovechan eso. Pero lo que realmente nosotros necesitamos es que nos hablen y nos eduquen más. Porque de nada nos sirve que esté en un papel y que podamos hacerlo si seguimos pidiendo permiso para poder tomar un anticonceptivo. Si seguimos teniendo miedo de cómo expresar nuestra sexualidad, de que somos reprimidas ante una sociedad de doble moral. No es que seamos morales o inmorales, es que tenemos una doble moral. ¿Por qué? Por la educación que cada quien recibe en su casa. Y eso es lo que nosotros, o por lo menos yo, quiero revolucionar, que cada quien piense y que quiera, más que nada, seguir avanzando, no quedarnos en un papel, sino que se note, que no nomás sea una, sean 20, sean 1000 mujeres, 90,000 mujeres, que sea todo el país. Muchas gracias. Estoy hablando, soy una mujer de 59 años, Margarita Ortega Sotero, y a lo largo de todo este tiempo nos ha tocado trabajar con la gran mayoría de adolescentes, mujeres casadas, etcétera. Soy trabajadora social, estuve en el área de psiquiatría, etcétera. El gran problema que se ha venido presentando desde hace tiempo es educativo. Y esta educación sexual, educación en general, respeto a todos los seres humanos, todo esto se da desde la cuna. Desde la cuna nos enseñan a respetar. Desde la cuna separan a los niños, les quitan la manita de los genitales cuando la llevan hacia allá. Desde la cuna le quitan a la niña la manita cuando la lleva hacia los genitales. Desde entonces ya estamos como madres o ya están como madres educando. Entonces este es un gran trabajo que nos corresponde a las madres, a los educadores. Y bien lo dice la personita, la compañera, otra mujercita, es información sexual la que dan en las escuelas. Y esa información la da una maestra, un maestro con una educación recibida hace 10, 15, 20 años, que también, etcétera. Nos vamos hacia atrás y todo esto muchas veces lo vamos heredando como un error o un acierto según nos vaya acomodando. Además, esta educación que damos a los hijos o que hemos recibido está respaldada por instituciones gubernamentales, por instituciones católicas, por relaciones culturales. Entonces, tenemos que hacer toda una revolución como mujeres, todas las que estamos aquí, las que vamos a ser madres, las que todavía no somos, yo soy madre, las que todavía no son madres, igual tenemos esa gran responsabilidad de leer. Es algo que tampoco queremos hacer. No nos van a dar nada hecho. Tenemos que leer cualquier panfleto católico, anticatólico, capitalista, lo que sea, y hasta una gran enciclopedia sobre sexualidad. O es como vamos a ir formando nuestro criterio. Y la misma educación nos va a ir dando cierta seguridad y se nos va a quitar la vergüenza de hablar que tenemos vagina, no cosita, de hablar que tienen pene, no pajarito. O sea, esa es una gran idea errónea que se ha venido a lo largo del tiempo. Es que es tu cosita, no, es tu vagina, son tus labios vaginales, etc. Hablar con la verdad, hablar directo y sin tapujos. Y eso nos cuesta mucho trabajo a todos nosotros. Muchas gracias. Y a ver, sobre la primera pregunta de por qué pese a tantos cambios en la Constitución y todo lo firmado no avanzamos, ¿no? Se me ocurriría contestar con una soez, ¿no? Pues por pendejos, ¿no? No sé, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues sí, ¿no? Teniendo todo ahí en la mesa, ¿no? Y es que se liga con las otras participaciones, es un tema de lo que pasa acá
en la Ciudad de México es muy claro, o sea, los avances legislativos y de política pública que tenemos, cuando tú volteas y ves a la sociedad, te das cuenta que la sociedad está en otra tónica muchas veces, ¿no? Sin embargo, acá en la Ciudad de México se pudo armonizar, ¿no? Lo pudimos armonizar, me parece que hay una cultura ya de respeto, o sea, ya sobrepasamos la tolerancia, ¿no? Que es, no más te aguanto, ¿no? Sino ya hemos avanzado un poco en la parte de respeto, pero la verdad es que no me siento con las herramientas suficientes para decirte por qué no, pues, ¿no? Son partidos, es cultura, es mirar hacia lo que me conviene a mí, no conviene al otro. En fin, yo creo que tiene que ver con un análisis también de las y los políticos que se tienen, de la impartición de justicia, ¿no? Tenemos un problema muy, muy serio en este país de acceso a la justicia y de debido proceso, ¿no? Y lo acabamos de ver con los últimos acontecimientos que se han venido. Lo otro, yo creo que la educación es deficiente. La educación que se da es deficiente. Excusa, podrían decir, en la Ciudad de México, que es que, bueno, pues es que como no somos Estado, no tenemos una secretaría, entonces no podemos incidir, pero eso no es cierto. La verdad es que es bastante deficiente la educación que se da, es meramente biológica, ya decía la compañera ya, pero no es de reflexión. Yo no sé, yo sí creo que al gobierno, yo sí creo que al Estado sí le toca modificar esa educación que no solamente es cuantitativa, ¿no? O sea, no es cuánto sabes, ¿no? Sino realmente es una educación de calidad que me transforme, que me fortalezca el conocimiento y que me dé la posibilidad de tomar decisiones. Yo así pienso cuando uno habla de educación, ¿no? Tiene que ver con ese proyecto de vida. ¿A qué le daría yo más? Si a la planificación familiar, a los métodos anticonceptivos o a la ILE. Mira, te lo digo sinceramente, y no es por salirme, ambas son igual de importantes. O sea, las dos son fundamentales. Estaba yo viendo acá, mira, en los datos que sacamos, que por cierto están en la página de GIRE y del INMujeres, ahí están. Dice, mira, por lo que toca a la composición de la familia, dice el 33% de las usuarias no tienen hijos. Entonces uno dice, pues claro, entonces hay que darles formación, ¿no? Métodos anticonceptivos, no sé qué. Sin embargo, el 29% tiene entre 1 y 2 hijos, ¿no? Ambas recurrieron a la ILE. Entonces, bueno, efectivamente, porque es el derecho a decidir, entonces pues tú decides, ¿no? El chiste es que lo que decidas haya suficiente de ambas para que sea la decisión más informada, más segura para mí y, bueno, en este marco de ejercicio de derechos, ¿no? Por ahí lo dejaría. ¿Sigo? Ok. Bueno, nos echamos. Respecto de este primer planteamiento que nos hacen sobre qué pasa si hay un avance legal ya bastante importante, está la reforma constitucional, tratados internacionales, porque esto, materializarlo es muy complicado. No los mareo mucho, les hablo en un minutito. ¿Qué pasó con el tema del primero constitucional? Como bien nos decía Luis, estos cambios no es que fueron hoy, despertaron y dijeron vamos a reformar el primero constitucional y le agregamos un tercer párrafo donde se prohíbe la discriminación en México. Pues no es así. Por detrás hay un trabajo, estaba el trabajo de la Comisión de Estudios Ciudadanos contra la Discriminación, donde claramente se demostraba que en México había discriminación y entonces pues hay una negación también social, una negación institucional, es decir, no hay discriminación, porque en México no hay racismo porque no hay negros y entonces tampoco hay discriminación. No, cuando realmente sí hay una cultura profundamente arraigada en discriminación, en racismo, en xenofobia, en misoginia, en homofobia y bueno, todas las fobias que le podemos colgar, ahí está
Se hace esta reforma constitucional en el 2000, después, bueno, las que le siguen acompañando y la última reforma. Realmente es muy nuevo, o sea, si el avance normativo fue como mucho en estos últimos 10 años, digo, si lo pensamos 10 años es mucho tiempo, pero para generar ese proceso de cambio social y de cambio cultural y de asumirlo y armonizarlo y todo lo que tiene que adecuar para que todo funcionara perfectamente, es muy nuevo, es nuevo. Y entonces sí pasa por el rompimiento de muchas estructuras sólidas, construidas, históricas, muy complejas. En el tema de solamente el derecho a la no discriminación, sí pasa por un fenómeno donde hay creencias, percepciones, cultura, arraigo y educación preconcebida y creada en ciertos temas. Y entonces, aunque la ley diga claramente, la Constitución, la ley federal, las leyes locales, el Código Penal sanciona la discriminación, a pesar de todo eso, cada quien tiene una manera de pensar y decir, pues está bien, pero yo creo que eso no es así. No es tan sencillo, por ejemplo, hablando de este derecho a la no discriminación, como otro tipo de derechos que medianamente el hacer o no hacer puede ser un poco más claro. Trabajar en este tema de romper estas construcciones es difícil. Trabajar en el tema de romper las construcciones de que si hay normas que de alguna manera protegen y le dan un marco para que las mujeres puedan acceder a sus derechos, pues aparentemente es fácil, pero traemos también una cultura muy arraigada donde la mujer era como una persona de segunda, donde tenía que pedir permiso para salir, para casarse, para comprar bienes, para todo. Entonces, el poder romper esto, pues es un proceso que resulta complejo. Y también, bueno, les decía, nuestra modificación normativa, pues realmente es joven. Entonces, el impulso de la sociedad civil desde las autoridades del Estado es complicado. La propia reforma constitucional, hace unos días con un servidor público de X dependencia, nos decía en un ejercicio de razón muy claro, el día de verdad, aparentemente lo tiene muy claro, pero el día que de verdad todas las autoridades del Estado mexicano entiendan los alcances del primero constitucional, ya no digamos de todas las leyes y todo lo que hay, solo del primero constitucional, no vamos a saber qué hacer, porque es amplísimo lo que tenemos que realizar. Sería el poder entender el artículo primero constitucional hoy a partir de la responsabilidad del Estado en materia de derechos humanos, bueno, parece que podría resolver muchas cosas, pero es muy difícil, muy complicado que eso pase en lo automático solo por estar en la ley. Hay que impulsar pues muchísimas más acciones. Esta parte de la armonización legislativa es importante, pero también pasa por el proceso de quien hace cumplir la ley, de quien está detrás del escritorio, de quien está detrás del área médica, de la trabajadora social, de la persona que recibe, en el caso concreto de la interrupción legal del embarazo, de quien recibe a la mujer, de quien le da el primer contacto, de quien educa a los niños, claro, bajo la perspectiva en el tema de anticoncepción, pues no con una perspectiva de derechos, se los dicen así pero con mucho cuidado, híjole, nomás para que tengas la información, te aviso que hay métodos anticonceptivos, pero si puedes y no los uses. O sea, es también esa parte de la educación complicada. Entonces pasa por varios momentos, pasa por el momento de la reforma legal, pero también pasa por el momento de quien materialmente hace la aplicación de la educación, de la prestación de los servicios de salud, de la impartición de justicia, de todos estos momentos. Creo que los avances falta mucho, lo que decía y bueno, mencionábamos es todavía un gran desafío del Estado mexicano, de las autoridades y de nosotros como sociedad ir impulsando. Desde cosas mínimas básicas como el lenguaje, como decía la compañera, desde cambiarle el mito a la cosita y el pajarito y hablar por el nombre que son el aparato reproductor femenino y masculino, decirle cómo es, desde ese pequeño cambio hasta el cambio ya propiamente del actuar de la autoridad, pues yo creo que falta todavía. Bueno, yo estoy con lo que dicen mis amigas y compañeras, pero iría un poquito más allá, porque yo decía que un tema estratégico importante de los movimientos de mujeres tiene que ver con el haber impulsado una ley, ¿no? Si eso lo llevamos al movimiento de derechos humanos, también ha sido estratégico tener la reforma hoy, porque eso atiende a la posibilidad de hacer coercitivas ciertas cosas, ¿no?
Coercitivas, a veces desde la perspectiva de obligación penal, a veces desde la perspectiva de obligación legal, ¿no? Es decir, simple y llanamente a partir de las obligaciones que se tienen frente a esas nuevas leyes. Y la verdad es que esos actos se manifiestan en comportamientos cotidianos, ¿no? Que en la medida en la que podamos ir denunciando, vamos a poder ir avanzando para que se conviertan en comportamientos mejor establecidos. Quiero poner un ejemplo. En el caso de los matrimonios igualitarios, ¿no? También tenemos una situación similar. Esto se da aquí en el Distrito Federal, no se da en otros estados de la República. Pero alguna vez, en algún momento, una pareja de varones que quiso contraer matrimonio en Oaxaca llevó el tema a la Suprema Corte, ¿no? Y en la Suprema Corte se determinó que era perfectamente constitucional, que ellos tenían ese derecho constitucional a acceder al matrimonio también en Oaxaca. Eso nos lleva al tema del litigio estratégico, del cual tú eres maestra, ¿no? Porque es muy importante articular, ahora digamos, yo no me voy a atrever a decir que eso es lo que tienen que hacer los movimientos de mujeres ahora, pero creo que es muy importante articular los procesos para empezar a hacer litigio estratégico sobre casos específicos en otros estados de la República. Porque ese es el modo de ir logrando que la ley se vaya cumpliendo, ¿no? Tú eres psicóloga y seguramente conoces esta pirámide de Kohlberg y de Piaget. Y bueno, cuando las personas no atienden por convicción al sentido de la ley, lo hacen por coerción, ¿no? Y bueno, hay situaciones en las que la defensa de los derechos de las personas implica, sí, poder tener que obligar, a pesar de sus creencias o a pesar de sus costumbres o de sus estilos de vida, a comportarse de determinada manera. Y eso creo que las abogadas, los abogados, pero en general las personas que se han dedicado a la defensa de derechos humanos tienen que apostarle al litigio estratégico, porque eso tarde o temprano va generando buenos resultados. Yo creo que esto que dice Consuelo es muy importante, porque ¿cómo le hacemos, no?, para que efectivamente logremos este cambio cultural? Yo voy a poner un ejemplo que creo que puede ser muy interesante, y es que las mujeres ya lo hicieron en su momento y lo han hecho, en realidad lo han hecho en muchos momentos, pero fundamentalmente frente al asunto del divorcio, ¿no? En los años 70, ser divorciada o ser hijo de una pareja divorciada implicaba un estigma muy importante, ¿no? Hoy en día me parece que eso ya no pasa, ¿no? Es decir, ya es un dato más, ¿no? Es un estado civil simplemente, pero no creo pues que ha dejado de pesar la decisión de divorciarse en la generación de un estigma para las personas. Y me parece que eventualmente eso es lo que tendría que ir ocurriendo también con el aborto, ¿no? Seguramente no es un tema que se resuelva fácilmente, pero poco a poco tenemos que ir enviando el mensaje de que el haber o no decidido interrumpir el embarazo pues no es un dato que sea relevante para la vida de las personas. Y eso, por supuesto, hay que irlo internalizando también, así como se internalizan los estereotipos negativos, creo que se pueden internalizar los estereotipos positivos. Bueno, las otras intervenciones iban un poco en el sentido de la educación y tal. Y creo que es importante aquí distinguir entre un concepto, digamos, amplio de educación y lo que es simplemente la transmisión de información, ¿no? Porque casi siempre nos quedamos en este segundo plano. Déjenme hacer una metáfora que espero sea afortunada. Si estuviéramos hablando de una clase de cocina, ¿no? No es lo mismo estar frente a una receta de cómo se hace un platillo, el que más les guste, que estar frente al platillo mismo, ¿no? y degustarlo. Entonces, el que los jóvenes tengan información, ¿no? Es importante, por supuesto, pero no es lo mismo cuando está ya en frente de la situación en la que tienen que decidir tener una relación sexual o no, ¿no? Y digo decidir, lo pongo entre comillas, porque me parece que un tema que hemos descuidado mucho es la parte emocional, ¿no? La parte que tiene que ver con entender que la sexualidad pasa mucho menos por la cognición que por las sensaciones y por toda esa parte que es muy humana y que yo creo que nos hemos negado, como bien decía alguna persona allá arriba, nos hemos negado a reconocer.
Entonces hay que desprejuiciar la sexualidad para poderla abordar de mejor manera. Y bueno, pues también invitarlos para la próxima mesa, que es aborto y derechos humanos, aspectos jurídicos, que se va a llevar aquí nuevamente el próximo jueves a las 4 de la tarde. Y van a estar Pedro Salazar, Francisca Puo y Javier Ángulo. Entonces creo que va a estar muy interesante. Y bueno, pues muchas gracias. Y también agradecemos mucho, porque creo que quienes hemos estado aquí cada semana hemos visto rostros que han estado viniendo, entonces les agradecemos mucho su interés y su participación en estas mesas de análisis. Muchas gracias.